La Academia de Marketing Online, episodio 419. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo y espectacular episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, fundamentos de marketing digital y emprendedores que se lo han montado por su cuenta en lugar de simplemente dejarse llevar. Yo soy Óscar Feito y seré tu guía, tu timonel, tu capitán, si me lo permites, en este apasionante viaje al corazón mismo de los negocios en Internet. Un viaje repleto de éxitos, repleto de retos y repleto de obstáculos en el que siempre tendrás más preguntas que respuestas. Por eso, cada semana mis invitados y yo te vamos a traer una buena dosis de formación, inspiración y motivación para acompañarte en tu camino. Si quieres conocer la hoja de ruta que me ha funcionado a mí, que por cierto está en perfecta sintonía con la que le ha funcionado a nuestro invitado de hoy, te cuento todos los detalles en una masterclass gratuita que puedes ver en www.oscarfeito.com/clase. Bueno, segundo episodio de un nuevo año. Momento de sueños, ilusiones y proyectos ambiciosos. ¿Quién sabe? A lo mejor este será el año en el que finalmente lances ese negocio o marca personal que te lleva rondando tanto tiempo en tu cabeza. O quizás decides montar un sistema de una vez por todas para soltar lastre, deshacerte de lo superfluo, poner el foco en lo que importa y llevar tu negocio al siguiente nivel. En ambos casos, tanto si aún no has empezado, como si quieres reforzar los cimientos para la siguiente vuelta de tuerca, este episodio será uno de los más importantes que escuches este año. Te cuento, a mi invitado ya le conoces, porque ha estado aquí 2 veces. Es uno de los emprendedores digitales más experimentados que conozco y también una de las personas más amables y accesibles que te vas a encontrar en este sector. Y ya sabes que para mí, aunque hablemos de negocios, eso último es lo primero. Dean Romero es el creador de Blogger30.com, una web de referencia en el mundo del SEO y uno de los padres de DinoRank, un software que te ayuda a encontrar oportunidades y conseguir más visibilidad en Google. Este respetado pionero del marketing digital acaba de publicar un libro con alienta editorial del Grupo Planeta, titulado Cómo gané mi primer millón de euros en Internet y cómo tú puedes ganar el tuyo. Y te voy a decir por qué harías bien, muy bien, en leerlo. Verás, a diferencia de otros buenos libros de marketing y negocios que se enfocan en piezas concretas del puzzle, como el copywriting o la mentalidad, la publicidad, el SEO o la comunicación persuasiva, el libro de Dean tiene algo que los demás no tienen. Un sistema, paso a paso, una fórmula para unir todas esas piezas. Dean no te habla solo de un par de árboles, sino que primero te da un paseo por el bosque y luego te explica detalladamente qué árboles le han dado a él los frutos más jugosos y en qué momento los vas a necesitar. Y por si fuera poco, su sistema es muy parecido al mío, como te decía antes, por lo tanto, sé que funciona. Definitivamente, Cómo gané mi primer millón de euros en Internet y cómo tú puedes ganar el tuyo es un libro que no te arrepentirás de leer. Y ahora, prepárate y enchufa la mente porque a modo de aperitivo, Dean Romero en persona te va a despedazar el sistema que ha utilizado para ganar su primer millón de euros en Internet y cómo lo puedes adaptar a tu propio negocio. Feliz año y bienvenido de nuevo a la Academia de Marketing Online, Dean. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se presenta este 2023? Hola, Óscar. Pues nada, feliz año a ti también. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un gusto hablar contigo. Ya son varios años, ¿no?, que me paso por aquí a dar un poco la lata. Así que nada, con muchas ganas de, por un lado, charlar contigo. Como bien decías, yo me siento muy identificado con tu camino, que he tenido la suerte de conocer. Hemos hecho cosas muy similares en cuanto a usar el marketing de contenidos, esa visión largoplacista de los dos en Internet, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues respecto al año, siempre con a mil de máquinas, ¿no? Siempre con un montón de retos y con un montón de historias que nos gusta ponernos encima, pero bueno, supongo que es la única forma que sabemos de trabajar o de ver la vida laboral, así que bueno, no me puedo quejar. Sí, es lo que tiene, ¿no? De hecho, una de las cosas que se valora de tu libro es la sinceridad con la que explicas primero el trabajo que implica esto, ¿no? Por si todavía quedaba alguien. Yo creo que es un poco cliché esto de decir no, gana dinero mientras duermes. Sinceramente, yo ya no oigo a tanta gente. Igual es que ya no directamente ignoro a esa gente, pero tú de verdad lo pones muy de manifiesto el trabajo que requiere y la debilidad incluso de problemas de salud que te ha ocasionado en algunas ocasiones, ¿no? O sea, esto conviene avisarle a la gente de que esto tiene un precio. Totalmente, efectivamente, como bien dices,
es descomunal. O sea, el trabajo en Internet, tal y como yo lo entiendo, y de hecho trato de plasmarlo en el libro, porque el título, si no lo plasmara con fuerza, puede llevar a error a algunas personas. Claro. Llegar a ciertos niveles de crecimiento en una startup, en mi caso que somos un equipo de personas, ¿no? No soy yo solo, implica un precio caro, ¿no? O sea, más quieres, lógicamente más tienes que pagar. Pagar me refiero en tiempo, en dinero también, en reinversión, en salud y en una dedicación que a veces puede rozar lo enfermizo, ¿no? Cuando estás muy enganchado a tu trabajo. Así que eso es parte imprescindible del camino. Sí, sí, está reflejado. Y se nota y es importante y por eso quería centrarme en eso, ¿no? Porque la gente, afortunadamente este podcast lleva ya, fíjate, este es el episodio 419, hay gente que nos escucha desde el episodio número 1, que sigue siendo el que más descargas genera y saben que nuestra filosofía es esta, ¿no? Es decir, oye, esto es muy duro, entonces si tú lo que buscas es montar un negocio para, digamos, trabajar menos, o sea, lo de ser tu jefe te lo compro, pero tú eres el jefe más exigente contigo mismo normalmente, ¿no? O sea, que en ese sentido es lo que hay. Dean, cuando haces cosas, pasan cosas. Esto es una frase que me dijo a mí Alfonso Alcántara y Oriento y se me quedó grabada porque me pareció genial. Algunas personas se fijarán solo en el pico del iceberg. De, ostras, mira este tío, Dino Rank, ahora escribe un libro, o sea, el equipo, tantas personas, pero detrás ahí, como estamos diciendo, hay mucho trabajo y mucha tralla. De forma resumida un poco, ¿qué hiciste tú para que surgiera la oportunidad de escribir un libro resumiendo tu trayectoria digital? Dice, ¿cómo surgen estas cosas? Es decir, alguien se fija en ti, tú empiezas a explorar la oportunidad, tú dices, ostras, esto vale la pena ser contado, es un momento en tu carrera empresarial que dices, bueno, esto puede aportar valor a otras personas, así que me lo planteo como un objetivo. ¿Cómo surge la oportunidad del libro? Vale, pues te cuento un poco. A mi caso fue, yo creo que de forma bastante orgánica. Por un lado, mi historia pues parte de alguien que empieza como redactor en el mundo digital, en mi caso en el mundo del SEO, y luego pues termino siendo, a cabo de 10 años, que es más o menos lo que llevo en Internet, pues un empresario que genera, en mi caso, 2 startups, con equipos, con socios. Ahora tenemos un software, ¿no? Como mencionabas antes, que es DinoRank, con el que estamos empezando a ir a Estados Unidos. En fin, entonces, esta evolución llegó un momento donde yo entendí que podía ser interesante contarla. Por un lado, a mí me autorrealiza, ¿no? Lógicamente, contar todo lo que he ido haciendo, contar mi trayectoria. Es un regalo también para mí simbólico a mi abuela, ¿no? Que yo cuando empecé a trabajar en Internet vivía con ella, porque no tenía dinero, hacía artículos a 1 euro como redactor de foros y cosas así. Y ella una vez, hace muchísimos años, me dijo, nada, algún día te irá muy bien y contarás tu historia en un libro. Entonces, por un lado hay una parte personal y luego hay una parte también de que creo que es algo que puede ser útil para mucha gente que esté empezando en Internet, ¿no? La historia se permite, o sea, da de sí, digamos, para poder contarse y contar esos aprendizajes, ¿vale? De pasar de la nada, porque yo entraba en Internet pues, sin contactos, sin amigos, no tenía redes sociales, no tenía ingresos. Lo que sí tenía es tiempo, ¿no? Después de la universidad me sobraba tiempo porque tampoco encontraba trabajo de lo que yo había estudiado, que era económicas, básicamente. Y bueno, pues luego meter todo ese tiempo para construir esto en estos años, al final hacía un producto que era atractivo, ¿vale? Entonces ya cuando llegas a cierto nivel, tú lo sabes, ¿no? De pues, audiencia, de suscriptores, de comunidad, a las editoriales les interesa, ¿no? Personas que de algún modo puedan contar esto y ya tengan una base de datos a las que puedan vender este tipo de productos, que son los que ellos comercializan. Entonces, bueno, finalmente hablé con Planeta, ¿vale? Tuve la suerte de poder contactar con ellos y demás. Ellos me preguntaron por los números que tenía de suscriptores, un poco cuál había sido mi trayectoria. Yo se los puse de la forma más transparente posible y les gustó. Y nada, pues les propuse 3 títulos. Uno que era un poco más agresivo, que era este, el que finalmente se ha quedado, y dos un poquito más conservadores, por así decirlo. Les flipó este y dijimos, nada, pues vamos adelante, vamos a contarlo. Qué bueno. Llega un punto, ¿verdad?, que uniendo los puntos hacia atrás, esto lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Una cosa que decía Steve Jobs en el famoso discurso este que dio, creo que fue en la Universidad de Stanford, de cómo mirando hacia atrás es fácil unir los puntos, ¿no? Decir, bueno, pues hice esto, empecé de redactor, aprendí el valor del SEO, empecé a ver lo que era el copywriting, esto me llevó a lo siguiente, a raíz del SEO luego salen muchos otros proyectos, muchos sitios de nicho, los dinosaurios, que luego surge DinoRank, o sea, mirando hacia atrás todo está conectado. Pero claro, en ese punto en el que tú escribías artículos a 1 euro, una cosa es que tengas ambiciones y otra cosa es que te hubieran dicho que ibas a acabar haciendo todas las cosas que has hecho. Entonces, lo que me gustaría saber es cuál es el desencadenante de todo esto, ¿no? Tú en la intro del libro, que vale la pena leerlo, pintas una imagen muy nítida de eso que tú llamas momento Matrix, ¿no? Que para mí es un clic, ¿no? Es un chispazo en tu cabeza que dices, ostras, aquí hay un universo paralelo
Y aunque yo ahora esté haciendo artículos, o aunque yo en este caso concreto lance mi primer cursito de SEO, de repente ya veo que esto hay otra dimensión. Cuéntale a los oyentes, Dean, que, bueno, la idea es que luego lo lean lógicamente en el libro, pero sobre todo lo que es la esencia de ese momento Matrix que tú dices, ostras, que esto no es simplemente scrapearme la vida aquí con artículos para que, por cierto, muchas de esas gentes para las que escribías Blogsfarm, yo recuerdo Gonzalo Utrilla, o sea, yo con toda esta gente, Weblogs SL con Julio Alonso, yo he tratado con toda esta gente también desde hace 20 años. ¿Cómo fue ese chispazo inicial? Qué bueno, me has traído muy buenos recuerdos, sacando aquellos nombres. Sí, sí. Pues empecé con ellos, sí, como redactor. Bien, pues, a ver, yo te destacaría, intento resumirlo, dos quizás momentos de chispazo, ¿no? Por así decirlo, dos, no sé cómo decir, aha moments, o dos momentos mágicos, ¿no? Por un lado, uno más inicial, mucho más inocente, que fue la primera vez que sentí que me enamoraba de lo que era el concepto de marketing digital y SEO, que fue cuando había terminado la universidad y en la primera clase quedaba en un cursillo que no era parte del contenido de la universidad, pero sí que estaba anexionado para sacar créditos, ¿no? Los típicos últimos créditos que te toca hacer actividades o cursitos extra, pues me hice un cursito extra que se llamaba eBusiness, Crea tu negocio online. Y el socio, era el socio de Gonzalo Utrilla, precisamente, el profesor que teníamos, ¿vale? Que era Gabriel Smetana, que era el CTO de Blogsfarm en aquel momento. Y bueno, aparte de ser una persona muy diferente a mis profesores, era alguien mucho más joven como nosotros, me acuerdo que era un profesor súper carismático, sabía enseñar, se le notaba una pasión que nunca había visto a mis profesores de la universidad cuando hablaban de sus temas. Esto ya me enganchó y dijo una frase que me enamoró mucho, que es que fue algo así como: un blog es la mejor forma de ganar dinero hoy en día, ¿vale? Y se hace por internet. Y recuerdo que esta simple frase se me quedó absolutamente grabada a fuego. Yo el día anterior seguía siendo un estudiante malo, yo toda mi vida he sido un mal estudiante, tanto del colegio como de la universidad, y desde aquel día algo conectó conmigo y empecé a grabar las clases con el móvil para reescucharlas por las tardes en casa, me empecé a obsesionar con el concepto de qué es eso de hacer un blog y desde casa ganar dinero, era algo muy loco para mí, ¿no? Y desde ahí hasta hoy, bueno, pues no paré de hacer cosas, digamos. Y luego el segundo momento, que creo que es al que tú haces alusión, que si no recuerdo mal es el que está más descrito en el libro, Sí. es aquel momento donde yo estoy varios años construyendo un blog, en una fase inicial por hobby, porque el feedback de la gente me retroalimentaba, tenía muchos comentarios, y esto me hacía que me gustase aún más. Ya me gustaba escribir, pero era la leche ver cómo tú escribías, ¿no? Encima la gente te decía que aprendía contigo, ya está. Para mí ese era mi pago durante muchos años, me sentía pagado así. Pero llegó un momento donde, tras no sé si eran 3, 4 años, no recuerdo exactamente ahora, pero creé mi primer curso, creé una formación donde yo empaquetaba todo lo que sabía. Yo ya ganaba dinero con mis páginas web con AdSense, con Google AdSense, pero lo contaba gratis, porque para mí contarlo no era un negocio, contarlo era algo que me hacía disfrutar, como el runner que se va a la calle a correr porque le gusta, ¿no? Simplemente. Y ese curso fue un momento brutal para mí en mi profesión, no sé cómo decir, en aquel momento todavía nada profesionalizado, ¿no? Pero pasé de ganar, pues no recuerdo cuánto era, pero vamos, unos poquitos miles de euros al mes, unos cuantos cientos de euros al mes, a de repente ese mes facturar 50.000 euros sin publicidad, sin nada. Un chaval de jovencito desde su casa que nunca había tenido dinero, además. Entonces esto ya cambió mi forma de ver la vida y los negocios y me di cuenta, lógicamente, que eso podía crecer y podía ser un negocio en sí mismo, ¿no? La formación. Ahí es cuando te conviertes en empresario realmente, porque hasta ahora, ¿verdad? Eres como un chaval que, a ver, no el típico blog, porque tú tenías muchos blogs y tenías tus redes y tus private blog networks y dominabas eso, es decir, lo hacías ya con un grado de profesionalización. Por eso la gente te seguía en Blogger 3.0 para ver cómo construías todo esto y los silos y los sites, o sea, todo lo que tú has hecho y tantos que hemos aprendido de ti de estas cosas, ¿no? Pero al final... No me malinterpretes, pero es como un juego de niños, ¿no? Es Sí, decir, sí, tú tienes total. 10 blogs o 15 o 20, está muy bien, es muy técnico y pones tu AdSense y pones tu tal Sí, sí. pero un día eso se te viene abajo. O no, pero es como decir, venga, voy a entrar cada mañana en AdSense y aquí hay un tercero que me está pagando lo que le venga en gana a él. Eso es. Me está reportando unos clics en base a sus criterios de lo que es un clic válido, luego me está descontando un dinero todos los meses de lo que a su juicio no son clics válidos y en un buen momento pues me banea la cuenta o me cierra el blog o me lo desindexa. Es difícil
ver eso como un negocio. Los que hemos estudiado, yo también he estudiado económicas, decir, es como que está construido sobre una base muy frágil. En cambio, tú de repente tienes esta otra vertiente que estás contando lo que estás haciendo, como tu propia bitácora, que es lo que es un blog, y de repente lanzas un curso donde tú pones el precio, donde tú decides con qué insistencia lo vas a vender, donde tú decides la política de devolución, donde tú decides el soporte. Ya no dependes de un tercero que es Google AdSense, ya tienes tu audiencia que viene a ti y tú vendes lo que quieras, claro. Y si encima vendes 50.000 euros, ostras, es como que se te abre un nuevo mundo, ya eres un empresario. O sea, te cambia el chip, eso. Que eso no es fácil tampoco luego asumir eso. Sí, totalmente. A ver, en mi caso fue un impacto muy grande, ¿no? Porque, como bien dices, yo me sentía un aficionado a alguien que disfrutaba de hacer blogs, de posicionarlos. Luego he seguido haciéndolo, durante muchísimos años, porque yo los vi como fuentes de ingresos complementarias. De hecho, se retroalimentaba, ¿no? Cuando yo seguía aprendiendo SEO y seguía enseñándolo, más gente quería ir a mis formaciones. Y al final, pues también aprender a mover tráfico es una cosa que se puede enseñar. Claro, aprender a crear esa, no sé cómo decir, esa comunidad y hacer un curso y venderlo. Yo no sabía enseñarlo porque yo no sabía ni cómo lo había hecho, entre comillas, ¿no? Y ha sido un proceso en el cual yo no tenía foco. Y ambas cosas se complementaban. Pero sí, desde luego fue un punto de inflexión en cuanto a decir, hay más vías de ingreso, vamos a complementarlas. Y desde luego esto que ha explotado no me lo esperaba y tiene que haber un mundo apasionante, ¿no? Detrás de todo esto que quiero explorar. Este mundo apasionante de oportunidades que se te abren viene también con un precio. Aquí todo tiene un precio, ¿no? Y ese precio en parte también es una serie de habilidades y una serie de requisitos para poder aprovecharlo, ¿no? Es decir, una cosa es ver, oye, en este sector hay oportunidades y otra cosa es qué necesito yo, qué herramientas, qué conocimientos, qué habilidades necesito realmente para sacar partido de todas estas oportunidades. Entonces, esto es una cosa que tú hablas en el libro también. El libro, digamos, las dos primeras secciones se enfocan precisamente en esto, ¿no? Y es un mensaje esperanzador, de decir, mira, mi historia es casi, yo he ido dando pasos y cada paso ha ido abriendo el siguiente y no tienes que ser especialmente brillante o un genio para montar un negocio rentable en internet y facturar este 1.000.000 de euros y más, como has hecho tú, sino que lo que tienes es que cultivar también una serie de habilidades blandas. Por un lado, tú hablas de 9 en el libro y luego de habilidades duras, que es lo que te van a ayudar realmente a ir destapando esas oportunidades y como si fueran capas de una cebolla, ir avanzando primero esos 1.000 euros, luego esos 10.000, luego los 100.000 y eventualmente ese 1.000.000. Vamos a empezar, Dean, por las habilidades blandas, que a veces pasan desapercibidas o en todo caso mucha gente cree que si, oye, no, si no naces con ellas, pues tampoco tienes mucho que hacer, es decir, o las tienes o no. ¿Qué son estas habilidades blandas? Y en tu caso concreto, háblanos de alguna que a ti te haya costado quizás más desarrollar, que se te haya ¿Vale? hecho más bola. Vale, perfecto. Pues bueno, sí, haciendo hincapié al principio, ¿no? En la intro que hacías respecto a esta pregunta, efectivamente hay una parte muy grande de sistema, ¿vale? Que es lo que yo hablo en el libro o lo que, bueno, lo que yo quiero transmitir a la gente en general, ¿no? En esta entrevista. Que hay una parte de habilidades que ahora hablaremos de ellas, que son útiles, algunas las traes de base, otras las tienes que trabajar más, pero luego cuando miras hacia atrás, como decíamos también antes, ves un cierto orden, una correlación con los pasos que has ido dando, ¿no? Y esos pasos se pueden ordenar para llegar a un objetivo. Una parte para mí de este camino efectivamente es empezar a ser consciente de las habilidades blandas o soft skills que tenemos, que básicamente, muy en resumen, podría ser cómo soy yo, ¿vale? Tengo que conocer a mí mismo, cómo soy, qué virtudes y qué carencias tengo para apoyar mi emprendimiento sobre mis virtudes, ¿vale? Y ver si tengo que trabajar otras áreas que quizás sean importantes y no tenga tan desarrolladas. Por ejemplo, yo lo he resumido, lo he sintetizado un poco a mi manera, ¿vale? Pero una de las habilidades que yo he considerado necesarias para empezar a crecer, ¿vale? No la considero una habilidad dura como tal, porque ahí iríamos a disciplinas concretas o áreas de conocimiento, pero sí a cosas que forman parte de tu modo de ser. Yo, por ejemplo, no era una persona especialmente productiva ni ordenada. Sabía que lo ibas a decir. ¿En serio? Mira que tengo las 9 apuntadas y me estaba riendo, digo, seguro,
Y encima el nombre que le has dado de productividad modo Dios, Total. lo sabía. Pues sí, sí, supongo que, bueno, más tú y yo que tenemos caminos parecidos en muchos aspectos, ¿no? Es una cosa bueno, vas aprendiendo cuando vas desarrollándote. Yo siempre era muy caótico. Mm, Otras cosas sí creo que las traía más o menos bien de casa. O sea, por ejemplo, comunicación, ser comunicativo, es una habilidad blanda que te permite crecer muchísimo. Cuando tú aprendes a comunicarte, aprendes a ejercer liderazgo sobre tu equipo, ujú. aprendes a ser una persona inspiradora cuando, por ejemplo, creas contenido y cuentas una historia. En mi blog esto lo sabía hacer muy bien. Son soft skills que más o menos ya traía en bruto y que las fui entrenando. Pero la parte de ser una persona ordenada, ser productivo, ser eficiente, ser eficaz, esto, yo era el niño más desordenado, más caótico, Ujú. y bueno, pues era impredecible en este aspecto, ¿no? Con los años, por ejemplo, fui aprendiendo que si quería hacer más cosas, tenía que ser capaz de encajar esas cosas en el mismo tiempo, ¿vale? Y para poder encajarlas empecé a trabajar en aprender a hacer time blocking, en aprender a trabajar con listas de to-do, con sprints de trabajo con mucho foco en cosas concretas, ¿no? Hasta antes de saltar a otras. En fin, aprendí a hacer un puzzle, digamos, de mi tiempo para poder meter todos los proyectos, ideas locas que se me ocurrían. Y esto pues me hizo una persona al final pues muy ordenada, muy productiva y trabajé mucho más en mí en ese área, ¿no? A día de hoy soy todo lo contrario a lo que era antes, soy mucho más productivo y ordenado. Por destacarte una, vaya, si quieres te comento No, más. no, no, está claro y, bueno, hay 9, lógicamente la idea es que, bueno, que en el libro están todas explicadas, me hace mucha gracia que los dos nos hayamos fijado en esta Sí, y yo doy fe, es decir, Dean 3 minutos antes de grabar esta entrevista ya estaba en WhatsApp recordándome que estábamos aquí, varios días antes ya también cerramos y confirmamos y esto igual lleva 2 meses esta fecha bloqueada y de hecho, total. o sea, yo doy fe de lo que cuentas en tu libro que dices, yo sé lo que voy a estar haciendo el miércoles 18 de marzo, o sea, a las 5 de la tarde, yo sé lo que voy a estar haciendo. Entonces, hombre, a ver, también yo creo que esto luego cada uno dentro de su creatividad, yo creo que hay que dejar tiempo para imprevistos, porque suceden Total. los imprevistos y si un día pues tienes que ir al médico, pues como yo que sé, pues hace poco yo tuve que ir a urgencias por la espalda, te desmonta el día, entonces tienes que tener determinados momentos planificarlos y también que tampoco te resulte como un trabajo, ¿sabes? Eso es. Porque verdad que si al final tienes cada minuto de programado, llega un punto que dices, bueno, a ver, también poder improvisar un poco sobre eso, pero yo creo que al final el mensaje de este soft skill en concreto es que lo que no planifiques es muy difícil que lo vayas a hacer. Eso es. Entonces, incluso planificar tiempo de aprendizaje o de ocio, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de todas esas newsletters que recibimos. En cada newsletter hay un tesoro. Si las has elegido adecuadamente, claro, las que te has suscrito, pero en muchas de ellas, y si lo has elegido bien, en todas vas a encontrar una idea, un chispazo, una inspiración, una motivación o algo que no sabías. ¿Qué es lo que pasa? Pues la gente las va acumulando, las mete en una carpeta para que no le molesten y dice, ya las leeré. En el 99% de los casos no las leerás. Entonces, una cosa tan sencilla como decir, pues mira, el último viernes de cada mes voy a reservarme de 4 a 6 de la tarde solo para leer newsletters. Eso va a aumentar tu productividad, porque vas a encontrar tiempo para hacer eso. Entonces, estos pequeños detalles cuentas en tu libro. Luego hablaremos del sistema Dean, que no te preocupes, que sé que tenemos los skills, y luego, de hecho, el grueso vamos a hablar de lo que es el sistema, pero antes de Ujú. pasar al sistema hay otra cosa, otra vertiente de habilidades que son las habilidades duras en este caso, que también has mencionado que quizás la productividad está ahí a medio camino Sí, y nos sirve casi de puente. Hoy en día montar un negocio online hay muchas otras habilidades, llamémosle duras, que vale la pena investigar y conocer. Yo esto, por ejemplo, cuando hago una consultoría a una empresa, digo, mira, yo te puedo ayudar a diseñar un roadmap, un plan estratégico de por dónde tienen que ir los tiros. Ahora, dentro de cada pieza de este plan, llámese inbound o llámese SEM, podríamos estar horas y horas y horas hablando y formándonos, ¿no? Entonces, a tu juicio, Dean, ¿cuáles son un poco las principales habilidades duras que conviene, como mínimo, ir identificando para bueno, pues estar familiarizados? vale, perfecto. Son varias, efectivamente. Te voy a destacar tres o cuatro que Vale. serían para mí, desde mis propias vivencias, digamos, las tres o cuatro más importantes, ¿vale? Con las que yo he construido todo mi negocio digital, básicamente. Para mí, una de las principales habilidades duras o hard skills, ¿vale? Una habilidad que se puede aprender, que se puede trabajar, que se puede entrenar, una habilidad, si quieres, llamémoslo más técnica, sería el inbound marketing, ¿vale? A nivel de creación de contenidos, inbound marketing, saber construir contenidos realmente atractivos que atraigan a una audiencia,
¿vale? Que sepas, bueno, de hecho, una de las formas en las que lo mencionaba en el libro era aprender a ligar a nivel pro, que básicamente habla, ¿no?, de que el concepto del inbound es atraer, ¿no? Es como ser atractivo para que las personas acuden a ti, pues eso, ¿no?, en busca de compartir contigo ese tiempo y regalarte lo más importante que existe en Internet, que es su atención, ¿vale? Esto es una cosa que yo fui entrenando sin ser muy consciente durante años creando un blog. Un blog que además lo enfocaba de forma tipo diario, ¿no? Como decías tú antes, tipo bitácora Sí. también. Entonces había una mezcla en mi blog de aprendizaje, donde puramente hablaba de SEO, cómo aprender SEO, cómo posicioné mi página paso a paso, ¿no?, y lo contaba. Y una parte también de vida personal, de, hey, ¿qué pasa, lector? Pues estoy en este artículo, pero antes de contarte que estoy súper contento porque estoy empezando un proyecto y hablaba del proyecto, ¿no? Los hacía partícipes de mi recorrido. Y esto atrajo a gente. Otra habilidad dura, ¿vale?, que destacaría sería el SEO. Ujú. Seguramente haya gente que piense, pero no son más o menos lo mismo. Yo realmente los veo como dos habilidades que pueden confluir en la misma, pero a la vez también ser diferentes. Marketing de contenidos puede estar enfocado a posicionar en Google o no, ¿vale? O simplemente puede ser un contenido que no está enfocado hacia ninguna palabra clave, pero que tú creas para que tu gente que te sigue se entretenga y te No, consuma. y hay un solapamiento, Dean, porque, por ejemplo, este podcast no está diseñado Claro. para SEO, pero al tener unos mínimos conocimientos de cómo funcionan los algoritmos de búsqueda, y no Ujú. solo en Google, sino en Spotify, en Apple, que también es SEO, pues a la hora de ponerle, por ejemplo, un título a este podcast y Claro, a la hora de redactar una descripción de este podcast, a la hora de subir una imagen con la carátula de este claro, podcast, al nombrar tal esa cual. imagen, tienes unos pequeños nociones de SEO, lógicamente comparado contigo cero, pero las justas para decir, aunque este es un contenido inbound puramente que no busca atraer tráfico de buscadores, tampoco lo vamos a ignorar la Por posibilidad. supuesto, por Claro. supuesto. Efectivamente, ¿no? Hay algunas veces donde ambas cosas se solapan y son la misma. Tú puedes hacer un buen contenido inbound que sí se enfoque a búsquedas. Por ejemplo, si yo tengo un blog de SEO, puedo hacer una gran guía de cómo hacer un keyword research, ¿no? Y intentar Ujú. posicionarme para la palabra keyword research. Pero luego puedo hacer otro artículo más de inbound que sea reporte de ingresos de mi negocio diciembre 2022, ¿vale? Y eso, lógicamente, no tendrá búsquedas, pero sí será atractivo para una audiencia, ¿no? Luego, eso que decíamos, ¿no? La parte de SEO, que sería aprender a dominar la visibilidad en buscadores. Esto lo trabajé con páginas nicho, lo trabajé con algunos artículos de mi blog Ujú. y era una forma de darme a conocer a audiencias nuevas. Fue otra habilidad dura que aprendí a dominar. Otra habilidad dura, que es más reciente, fíjate, de estos últimos años, que trabajé muchísimo, en la que me estoy formando incluso a día de hoy, es el copywriting. ¿Vale? Algo tan sencillo conceptualmente como eso puede transformar de forma brutal un negocio, ¿no? Cuando aprendes a dominarlo, cuando aprendes a vender. Porque los SEO somos típicamente malos, entre comillas, malos vendiendo, ¿no? O sea, somos muy de atraer a la gente con nuestras visitas, pero conozco a pocos SEOs y conozco a muchos a día de hoy en general, pero a pocos que sean grandes vendedores, tanto de sus servicios como, no sé. Entonces, yo he trabajado mucho esto y lo he unido con el email marketing, que sería la cuarta hard skill que te destacaría como una habilidad dura que se puede entrenar. Aprender a vender a través del email, de convertir, de usar el storytelling, de hacer un correo que la gente quiera abrir, quiera leer y que en última instancia quiera comprar, ¿no? Te destacaría esto. Yo creo que has hecho una selección muy generosa. Hay algún hard skill más, que para eso pues ya recomendamos a los oyentes que echen un vistazo al libro. Pero también sabía que ibas a mencionar el copywriting, Dean, y no es porque Vale. tenga una bolita de cristal y estaba deseando que lo hicieras, porque además me ayuda perfectamente a plantear lo siguiente que te quería comentar. Si es que te leo la mente, aparte de que he leído el libro, y se nota que se nota esa pasión o esa epifanía que has tenido tú con el copywriting, ¿no? Al igual que he tenido yo, ¿no? Yo creo que cuando tú escribías esos artículos personales en tu blog, más de índole, oye, antes de esto te voy a contar lo que me ha pasado, o he estado en este evento de SEO y fíjate lo que me pasó, tú ya Ujú. estabas haciendo copywriting sin saberlo. De la forma que cuando yo escribía las introducciones del podcast y te contaba pues la última bronca que había tenido con mi mujer o con mis hijos terroristas adolescentes, tampoco había profundizado en quién era Cloud Hopkins o quién era Eugene Schwartz o quién era John Caples, ¿no? Pero lo fui tirando de ese hilo y descubrí que era fundamental. En tu caso, Dean, esta epifanía del copy no es común en gente que viene del mundo del SEO Ujú. y webs de nicho, donde textos espineados. Y ahí es que hay herramientas que te cogen un texto, lo pasen por una batidora y te hacen 7 versiones distintas, que es imposible que eso lo lea una persona y entienda lo que hay. Es decir, son textos que están escritos Ujú. para robots, casi a volumen, ¿no? Total.
Y cuando tú ya escribías para los blogs, te decían, a ver, Dean, este artículo está muy bien, pero es que no puedes estarte 4 días para escribir un artículo que te vamos a pagar 2 o 3 euros en este nivel de profundidad. Entonces, el copy, y ya si lo unes con el email, no te digo, es fundamental para todos los negocios, ¿no? Para todos, sí. Sí, sí, eso es. Bueno, claro, yo, como bien dices, no era consciente en aquel momento, pero a mí me gustaba comunicar, que hablábamos de eso, ¿no? Que era una de las soft skills o habilidades blandas que yo traía de casa. Me gusta, por ejemplo, profundizar en una conversación, ¿no? Me gusta escuchar también, que creo que es una parte importante de un buen comunicador, ¿no? Para luego saber emitir de vuelta un mensaje. Entonces, todo esto ya lo trasladaba, sin ser consciente en los primeros artículos. Como bien mencionabas antes, yo cuando hacía artículos que me pagaban 1 euro, yo a veces estaba un día entero, recuerdo estar 2 días enteros para un artículo de un tema de nicho, ¿vale? Hablando de un coche que había salido nuevo al mercado Sí. y investigando, Haciendo tú profundizando. los dibujos y todo, ¿no? Sí, 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 algo muy, muy surrealista a día de hoy, ¿no? Pero las fotos, yo entregaba el artículo con fotos como si yo fuera un ilustrador profesional, Sí, ¿sabes? Del sí, coche hechas, a mí me gustaba dibujar sí. como si fuera un trabajo de fin de grado, ¿no? Entonces, eso que no tiene sentido para la gente es una forma de decirles, yo sin ser consciente, por supuesto, en aquel momento, de, no, mira, yo me he venido aquí en serio, yo tengo un montón de gasolina y voy a intentar dar más que los demás y eso me hizo destacar como redactor, ¿no? Y luego volqué toda esa energía a crear mis propios contenidos. Sí, sí. Sí, una ventaja de todo esto para la gente que esté empezando con el sudorcito frío, no tienes que dominar todas estas hard skills tú, o sea, a diferencia de las soft skills que, hombre, a no ser que pues montes algo con un socio y Claro. digamos que se repartan, oye, pues esta es una persona más pausada, esta es una persona con más visión a largo plazo y ahí sí que entran en juego el reparto de soft skills. Ujú. Normalmente cuando empiezas solo, como empezaste tú, de redactor, de SEO, de tal, vas creciendo hasta que empiezas a tener un equipo, los hard skills Total. digamos, vas a tener tú que ir, o bien que tenemos esa ventaja que los puedes delegar, ¿no? Ujú. Entonces no tienes que dominar tú todo el SEO, el SEM, el copy. Yo creo que es fundamental tener Cierto. nociones de todas, pero también tenemos esta salvedad de decir, oye, se pueden delegar, se pueden colaborar, puedes contratar a gente. ¿Algún consejo así rápido a la hora de delegar? Es decir, alguien que está empezando a crecer, diga, pues mira, yo el tema del SEO lo quiero delegar, o el tema del email marketing, o el diseño web, o cualquiera de estas cosas. ¿Alguna tip así rápido? Sí, sí, te comento. Bueno, antes que nada, destaco súper rápido lo que has dicho, que tienes muchísima razón, ¿eh? Efectivamente, esto es la suma de todas las hard skills que yo he ido dominando, no solo yo, sino mi equipo Claro, claro. principalmente, y al final yo, algunos, a lo largo de todos estos años, con que tengas una, ¿vale? Obviamente, si estás empezando, ¿no? Con que tengas una y la trabajes en profundidad, una hard skill, ya tienes muchísimo recorrido para empezar a monetizar a través de esa habilidad, ¿no? Que tú controles de esa disciplina y luego ya empezar a subcontratar, ¿no? Apoyarte de gente. A ver, algún consejo, algún tip que pueda dar. Lógicamente, el tipo de perfil de persona que tú busques, ¿no? Dependerá de tu negocio, de tu nicho, ¿vale? Tienes que ver dónde tú tienes sinergia con otra habilidad dura, ¿vale? Con otro profesional que sepa hacer algo que tú no sabes hacer. Por ejemplo, un caso muy evidente, ¿no? En mi caso, yo tenía una gran comunidad, tenía una audiencia, tenía un blog, pero yo no sabía programar. Yo no podía hacer un producto escalable como es un software. Entonces, una habilidad dura era programación, ¿no? Tenía que buscar, en mi caso, un socio, llámalo agencia en el caso de otras Sí. personas o lo que fuera, pero otra vertiente de mi negocio, ¿vale? Que colaborase conmigo activamente, que tuviera esta habilidad dura, programación. Pues tienes que buscar dónde tienes sinergia, en un punto donde tú no seas capaz de llegar, y por otro lado, donde esa sinergia te ayuda a multiplicar el resultado, no a sumar un poco más, ¿vale? Porque para sumar, quizás en algunos casos tú puedes seguir aprendiendo, etc. Pero sí multiplicar, ¿no? Crecer de una forma más exponencial cuando juntas algo que tú no puedes hacer y luego, lógicamente, o bien que lo puedas pagar porque los beneficios de desarrollar esas primeras habilidades te hayan dado unos ingresos, o si sea un socio, bien que sea la persona adecuada, ¿no? Que eso ya es un mundo aparte. Pero esto podría decir un poco, ¿no? Como tips iniciales, Sí, quizás. yo ahí también complementarlo y sobre todo reforzar ese punto de que los mejores colaboradores que yo he encontrado en todos los proyectos, incluso Ujú. las webs de Disney, o sea, cosas que yo también hacía mis pinitos en estos temas de SEO y páginas de nicho y tal, era siempre gente de la propia comunidad, ¿no? Al final es gente que te Sí, conoce, ¿no? De la misma forma que de cara a este podcast, ¿no? Las mejores personas para ayudarme a editarlo, a promocionarlo, a hacer imágenes, es gente que haya escuchado el podcast. sí. Entonces, en ese sentido, yo siempre recomiendo a la gente, sobre todo cuando estás empezando, siempre te va a salir mejor, sobre todo por el conocimiento del producto,
gente que ya te conozca, ¿no? Que sean seguidores de una red social, que frecuentemente comenten tu contenido. Por supuesto, lo ideal es que sean alumnos de alguna formación tuya o suscriptores de tu página, ¿no? De tu lista, porque esa es gente que al final se supone que te conoce y se supone que valora lo que estás haciendo. Entonces, la posibilidad de formar parte de ello y contribuir a ello con sus hard skills puede ser una cosa interesante. Estamos hablando con Dean Romero, creador de la web blogger30.com, cofundador de la herramienta DinoRank y autor de un libro imprescindible que acaba de publicar hace cuestión de días, titulado Cómo gané mi primer millón de euros en Internet y cómo tú puedes ganar el tuyo. Dean, ahora ya para este último rato que nos queda, vamos a centrarnos un poco en el sistema. Que es un poco la tercera gran pata de tu libro. En el libro describes esto, un sistema con distintas piezas, pero a la vez es un sistema que cada uno puede adaptar a su propia realidad, ¿no? Como decía en la intro, fíjate, tú hablas de afiliación, hablas de podcasting, hablas de muchas piezas, pero las metes en sus cajoncitos correspondientes, que quiere decir que dos personas pueden construir un negocio igual de rentable, infinitamente rentable, escalable y todo, usando distintas piezas. Lo que no varía es el sistema. Entonces, lo primero que me gustaría destacar del sistema, antes de hablar de los cajoncitos o digamos de las distintas piezas del sistema, es la brújula que nos sirve de todo. Y la brújula que tú pones en tu libro es el ROI. Es como el cimiento clave sobre el que se construye todo el resto del sistema. Y si no tienes esto continuamente metido en la cabeza, estás fastidiado. Cuéntanos un poco cómo funciona esta brújula del ROI, por qué debemos siempre tenerla en cuenta. Sí, básicamente, bueno, parece como una especie de palabro muy técnico, ¿no? Pero conceptualmente es sencillo, ¿vale? Y mira que yo, a pesar de tener una carrera de números, tampoco soy especialmente bueno en números, ese es más mi socio, ¿no? Pero a nivel de conceptos sí es una cosa que no tenemos que perder de vista. Con el concepto del ROI, lo que yo quiero, pues eso, desarrollar, ¿no? Mostrar dentro del libro es que todas las acciones que tú hagas, lógicamente, tienes que poder de algún modo medirlas para que tengan un retorno, ¿vale? Un retorno que al final haya compensado los recursos, que son dos normalmente, ¿no? Tiempo y dinero que tú has invertido en el desarrollo, ¿no? De esa acción. Entonces, al final, pues hacemos cosas que nos generan al final más negocio, que nos permiten crecer en visibilidad, en ingresos, en fin, dependiendo de la estrategia que estemos desarrollando en ese momento, ¿no? Principalmente. Al final, tener esto en la cabeza es lo que nos permite trabajar de forma inteligente, ¿no? Porque, claro, aquí muchas veces nos hacen trampa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, trabaja inteligente, no trabajes duro? Vale, ¿qué es trabajar inteligente? Bueno, trabajar inteligente es enfocarte en aquellas cosas que te aportan más resultados con menos esfuerzo. ¿Y eso qué significa? Las que tengan más ROI. Es decir, si tiene sentido que yo esté produciendo un podcast todas las semanas o que haga 3 episodios. ¿Vale la pena que haga 3 episodios a la semana en lugar de 1? Bueno, pues eso va a tener un coste y va a tener unos beneficios asociados. ¿Cuál es el ROI de esa acción comparada con, por ejemplo, publicar un artículo cada día en LinkedIn? Claro. ¿Cómo decido yo qué es trabajar inteligente? ¿Es más inteligente hacer 3 podcasts a la semana? ¿Es más inteligente hacer un vídeo en TikTok al día? ¿O es más inteligente publicar 4 artículos en LinkedIn? ¿Qué es más inteligente? Pues dependerá del ROI y para eso tienes que conocer un poco esos números. Dean, el sistema. En cada paso, lo que más me gusta es que en cada paso vamos aprendiendo lo que necesitamos para el siguiente, ¿no? Esto, la forma en la que tú lo construyes en el libro está muy bien, pero es ese viaje de empiezo haciendo esto, aquí desarrollo esta serie de habilidades que me ayudan a poner un escaloncito más, me subo a ese escaloncito más, hago esto, me subo a otro escaloncito más, aquí introducimos este elemento, aquí introducimos esto. Lo que hay, una cosa común, es el sistema. Entonces yo me he permitido resumir un poco el sistema porque en el libro lo explicas de forma muy extensa, con muchos ejemplos, con un montón de piezas en cada uno. Yo, para intentar quitar ruido, me gustaría adaptarlo a algo que le va a resultar familiar a los oyentes, que son básicamente 3 grandes patas, ¿no? La primera es la visibilidad, la segunda es confianza, atracción y confianza, y la última es monetización. Háblanos un poco de cada una de estas fases. O sea, ¿qué es lo más importante en esa etapa de visibilidad? Que entiendo que es alguien que está empezando. Pues puede ser un emprendedor independiente, un profesional autónomo o puede ser una pequeña startup. ¿Qué debe tener en cuenta en esta fase del sistema? Vale, pues en la parte de visibilidad, sí, efectivamente, ¿no? Yo lo que de algún modo promulgo es el camino que yo he recorrido. ¿Cómo empecé yo a ganar, en mi caso, visibilidad cuando no tenía pues contactos, no tenía, como te digo, ingresos o recursos para pagar un montón por publicidad y cosas así?
Por un lado, yo empecé trabajando barato y vendiéndome caro, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que una primera forma de destacar en un sector donde yo soy un pequeño pez en el océano, lleno de peces iguales que yo, lógicamente, ¿no? Ujú. Alguien que está empezando, es empezar destacando en los círculos más inmediatos dentro de lo que es el ambiente más alrededor que tú tienes alrededor de ti, ¿no? En un contexto profesional. Yo, por ejemplo, era redactor, ¿vale? En la fase inicial, incluso antes de cobrar artículos por 1 euro, hacía artículos gratis, solo por el tema de la visibilidad, ¿no? Cuando empecé con blogs, farm y demás, ¿vale? Tenía que demostrarles, porque ellos no querían un redactor más en aquel momento, ya iban muy bien servidos, pero yo tenía que demostrar que podía hacer un contenido igual o mejor que el de los redactores profesionales que ya llevaban años trabajando. No tenía el conocimiento, pero sí el motor, el empuje y la pasión de hacerlo. Entonces, trabajar en mi caso, que no digo que sea siempre un camino que pueda ser extrapolable a todos los casos, ¿vale? Yo tenía un techo, yo vivía con mi familia y podía permitírmelo. Tenía tiempo, aunque no tenía nada más que tiempo, ¿no? Pero empezar a generar ese movimiento, creando un montón de contenido, haciéndolo a un precio bajo, ojo, hablo de esto como una etapa estratégica medida, ¿vale? O sea, no que tú te quedes evidentemente ahí, sino una forma de dar un primer paso en Sí. Internet, pues a mí me permitió empezar a llamar la atención de toda la gente que estaba en el ecosistema de redes de blogs, ya empezar a saltar de una red de blogs a otra y cada vez posicionarme como uno de los mejores redactores, que además de cobrarles poco, era el más rápido, era el más ordenado, el que más se implicaba. Enseguida empecé yo a gestionar equipos de redactores de las redes de blogs y a gente que trabajaba como yo y empecé a ascender de esa forma. Mm. ¿Vale? Y después, eso a la vez me permitía entrenar una habilidad. ¿Qué habilidad? En mi caso, la creación de contenido y el tema de las webs de nicho, ¿no? Porque yo, a la vez que iba haciendo webs de nicho, iba contándolo, iba blogueándolo, que llamábamos en la época. Pues todo eso, toda esa habilidad para crear contenido, en mi caso luego fue vital para mantener durante 10 años Blogger 3.0 y hacerlo el blog de SEO más leído de habla hispana. Pero yo estaba ya fogueando esa habilidad en la fase inicial, ¿vale? Dando mucho por muy poco, digamos, porque cuando tú vas a los demás, vas al mercado, al mundo, por así decirlo, y tú das mucho por muy poco, todo el mundo te quiere comprar. Mm. ¿Vale? A nadie le sobras. Entonces, bueno, esa fue una etapa mía inicial para empezar a construir ese callo, por así decirlo, entrenar esa habilidad de creación de contenidos y empezar a ganar esa pequeña visibilidad en mis entornos laborales más inmediatos. No sé si esto más o menos como inicial. Totalmente, además hay dos puntos clave. Uno es esa especialización. Ujú. Es decir, tú tampoco estabas haciendo banners también y de paso, Claro, claro. aunque hacías las ilustraciones de los coches y tal, pero aparte de eso, o sea, tú no decías, oye, y déjame que voy a programar WordPress y de paso te voy a hacer esto. O sea, estabas muy enfocado en el SEO, incluso dentro del SEO, en determinados aspectos de la generación de contenido, ¿no? Con lo cual, esa especialización es importante, no empezar a hacer todo para todo el mundo. Y luego lo segundo es que es potencialmente... no voy a decir, conflictivo no es la palabra, pero que habrá gente que hoy en día, Dean, tú sabes Sí, que, sí, por sí. ejemplo, ahora que está en auge el copywriting y volviendo al tema del copywriting, yo raro es el día que no veo un post de algún copywriter quejándose de que las empresas pagan poco, que no te puedes vender por poco, que tienes que tener dignidad, que Total. no se puede escribir una landing page por 1.000 euros. Madre mía, a ver, yo no sé la gente, pero si yo estoy empezando y yo lo único Claro. que tengo es un titulillo, que ni siquiera es un titulillo de nada, te quiero decir que he hecho un curso y ya digo, soy copy. A mí si me pagan 1.000 euros por escribirte, vamos, yo me doy con un canto en los dientes. No sé si eso es tener poca altura de miras o que la gente está un poco pasada de vueltas, ¿no? Es Claro, decir, no, es que yo por menos de 3.000 claro. euros no escribo un email. Bueno, buena suerte, no sé. Claro, entiendo. Esto, a ver, son caminos, entiendo lo que dices, porque yo he tenido Polémico, estas... podríamos decir. O sea, yo Sí, sí, estoy sí, sí. contigo. O sea, te quiero decir, yo si fuera copywriter, yo lo que haría sería buscar empresas con potencial y decirle, mira, te voy a regalar, es que creo que lo estáis haciendo mal, te voy a dar una clase sin ningún tipo de compromiso de por Eso qué es, vuestros emails son una mierda. eso Entonces te es. voy a hacer una clase tú y yo, 100% gratis, o sea, durante 40 minutos, porque me encanta vuestra empresa, me encanta vuestro producto, estoy suscrito, soy cliente y de verdad me da pena que estáis tirando el dinero. Entonces déjame que te cuente las 10 cosas que estás haciendo mal en tus emails. Y te lo voy a contar en una clase. ¿Y cuál es la conclusión lógica de eso? Tienes razón. ¿Nos los puedes escribir tú? Claro, Es totalmente. Yo he que... tenido esta conversación efectivamente con más amigos del sector y tiene mucho sentido lo que dices, ¿eh? Yo he visto los caminos a hacerlo, o sea, tanto un camino como el otro, por así decirlo, ¿vale? Gente que efectivamente empieza y se posiciona como, no, mira, yo soy caro, yo tengo otros precios, como no es el camino que yo he recorrido, la alternativa que yo planteo, ¿vale? Que es la que yo conozco es, no, no, empieza dando mucho por muy poco de forma estratégica, como tú bien dices, ¿no? Eso puede ser un buen ejemplo, esa clase que tú estás dando gratis a esa empresa, esa formación es un lead magnet, en realidad. Tú estás mostrándote, ¿no? Ojo, que no significa darlo gratis. Te Claro. quiero decir, yo empecé a hacer consultorías
porque no sabía que se podían hacer consultorías. O sea, directamente yo hacía el podcast y me escribía la gente y me decía, me ha gustado mucho, ¿por qué no vienes y me cuentas esto para mi negocio? Y yo, vale, ¿cuánto cobro? No sé, 100 euros. Y así empezó. Ahora mismo las consultorías mías cuestan más de 600 euros. Hemos pasado de 100 a 600. Porque hay una evolución. Entonces, no las daba gratis, entendía que ese es mi trabajo, yo vivo de esto y tiene un precio. Pero a medida que vas creciendo, puedes cobrar 3.000 euros por un email. O por una landing perfectamente, pero creo que para empezar, hecho estratégicamente, no Totalmente. sé. Internet es un boomerang en este sentido, ¿no? O sea, yo por lo menos lo he vivido así, ¿vale? Cuando yo más he aportado al ecosistema de Internet, a la gente que me contrataba, a mis lectores en mi blog, más contenido creaba, cuanto yo más daba, al principio, como te digo, dando mucho por muy poco, ojo, en mi caso particular, pues mientras más hacía esto, más me volvía después, ¿vale? Más reconocimiento, mis trabajos, ascendí como redactor en muy pocos meses, ya pasaba a cobrar precios muchísimo más dignos, que también lo cuento en el libro, y mucho más altos, hasta llegar a cobrar incluso picos muy altos, de varios cientos de euros por un contenido. Esto, lógicamente, ya tiempo después, ¿no? De haber demostrado primero en esa fase inicial. Pues a más hacía y más daba, y más contenido también, como te digo, creaba en mi blog, más me retornaba. Entonces, para mí es una parte de mi mindset que lo he traducido a todos mis negocios. De hecho, DinoRank es eso, dar más por menos. Damos más funcionalidades, más software, más modalidades, más funciones dentro de la herramienta por menos dinero. Es parte de nuestro mindset. Fíjate que esto va a ligar muy bien con el siguiente punto, donde hablamos también de generación de contenido, porque esto de visibilidad, de dar más de lo que se espera de ti, no es solo para un cliente, como hemos dicho, pues hacer un servicio de copywriting o hacer un servicio de consultoría, ¿no? También es a la hora de crear contenido, a la hora de hacer un webinar, a la hora de hacer un checklist, a la hora de hacer un recurso gratuito. La gente no es tonta. Entonces, si yo, por ejemplo, yo he tenido, y tú lo sabes bien, Dean, porque tú lo has promocionado, el kit de storytelling, que es un kit gratuito, la gente ha flipado en colores. Claro. La gente ha flipado en colores porque tienes una masterclass de 50 minutos, tienes una guía con 12 ejemplos de emails, tienes 2 plantillas, tienes 25 asuntos de email y ya o sea, claro, el primer mail tiene 90 y pico % de tasa de apertura, el segundo 80 y pico y tasas de clic del 30%. Es brutal, es brutal. Entonces, te quiero decir que este concepto de generar visibilidad no es solo para vender, es también para atraer. Por eso estamos en la primera fase y eso es lo que atrae. Estás creando marca personal haciendo eso, estás fidelizando, estás dando una experiencia brutal, un efecto wow en la gente que te consume porque ven que tú podrías haber cobrado efectivamente por ese kit, ¿no? Que yo mandé a mi lista de suscriptores y estás dando, para mí es un tema de mindset, eso es lo que yo decía antes, estás dando más por menos y eso sorprende. Importante, ¿eh? A medida que evolucionas, vas siendo más estratégico con esto. Te pongo un ejemplo. Yo si ahora hago una masterclass y digo, wow, es que esta masterclass es muy buena, yo ahora tengo 2 opciones. Darla como, por ejemplo, un lead magnet o publicarla en abierto como un contenido, qué sé yo, en LinkedIn, o hacer un directo gratuito, o decir, no, es que esto valdría, que por cierto es una cosa que hicimos con Bea Torres, hicimos una masterclass revisando un email suyo punto por punto de 1 hora, frase por frase, palabra por palabra. Digo, es que esto es muy bueno, es que esto va a ser un bonus para mis cursos futuros, pero se lo voy a regalar a todos los que me hayan comprado un curso en los últimos años. A cualquier curso, me da igual que sea un curso de podcasting, porque creo que el copy es fundamental para todo y se lo mandé de regalo. Entonces, eso es efecto wow, pero es un efecto wow estratégico. Ya no es para todo el mundo. Ya no es para todo el mundo porque estamos en esa fase, estamos en ese peldaño, ¿no? Igual tú desarrollas un nuevo gadget que te permite hacer algo de SEO muy rápido, por ejemplo, spinear titulares o tal, y dices, mira, esto es una herramienta muy chula, la puedo dar en abierto a todo el mundo o puedo dárselo a mis suscriptores de la herramienta de DinoRank que lleven 1 año conmigo. Mira, un regalo, una herramienta que te va a permitir hacer este extra. O sea, te quiero decir que hay que hacer las cosas estratégicamente. Totalmente, al final todo lo que hacemos y esta parte inicial que yo decía de dar más por menos, obviamente obedece una estrategia y es una fase y todo está medido idealmente para seguir creciendo, lógicamente, ¿no? Esto va de un negocio, al final va a hacer dinero, evidentemente, y todo forma parte de un camino, eso es. Háblanos del siguiente pilar, Dean, que es, digamos, el segundo, que es la comunidad, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, al ir haciendo esto, ¿vale? Esto que comentábamos antes, yo voy desarrollando una habilidad, en mi caso, redactor, creación de contenidos, inbound marketing, que fue mi primera soft skill, perdón, mi primera hard skill. Y a raíz de esto, luego fui llevándolo hacia mi propio terreno, ¿vale? Es decir, ya no uso solo mi habilidad para terceros, para venderla muy barata al comienzo, un poco más caro después, sino lo uso para mí mismo. ¿Cómo lo hago para mí mismo? Empiezo a crear contenido, a construir una comunidad.
mucha gente confunde el concepto de comunidad y audiencia, ¿vale? Sí. Es decir, primero lo que estás construyendo realmente es una audiencia, ¿vale? Es gente que entre ellos no se conocen, la comunidad también, luego digamos que la consolide más, por ejemplo, creando SEO Warriors, que es un club, ¿no? Es una membresía, ¿no? De que hacen directos, hablan entre ellos, etc. Pero al principio empezamos a poner los cimientos creando una audiencia que se vuelve asidua a consumir nuestros contenidos. Yo lo hice a través de un blog. ¿Vale? También el momento ha cambiado, ¿no? Y luego ha entrado con mucha más fuerza también otros canales, como son YouTube, el podcasting en aquel momento era inexistente, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? La blogosfera española hace no sé cuántos años no era como ahora, quiero decir, ¿no? Que hay Sí, sí, mucho sí. más hábito de consumo. Y era un buen momento para hacer un blog. Y bueno, se junta que tuve también la fortuna de que a mí se me daba muy bien comunicar de forma escrita. Y que era una cosa que traía de base, ¿no? Entre mis habilidades, pero que además había entrenado en el paso anterior, cuando había dado más por menos, ¿vale? Entonces empecé a volcar toda esa energía haciendo contenidos, creé un blog que empezó a gustar mucho, donde había un componente profesional, enseño SEO gratis, y uno personal. Te voy contando cómo desarrollo mi propia vida como profesional digital, como si fuera un diario, y eso enganchó, empezó a construir cada vez más gente que me seguía, luego una lista de suscriptores y desde ahí fui creciendo hasta hacer uno de los blogs de SEO más leídos en habla hispana, que luego me permitió monetizar mis propios productos, ¿no? Ese fue el resumen. Es un gran resumen y una vez más en el libro lo que haces que me gusta mucho es entras en detalle en las distintas formas en las que se puede crear contenido y a su vez una comunidad en torno a este contenido. Y hablas de Ujú. los pros y contras, hablas del podcasting, hablas Sí, de YouTube, hablas de redes sociales, y cada una, o sea, una vez más es hacer hincapié en que la diferencia, que es lo que mencionaba en la intro, de tu libro y otros, que son igualmente útiles y valiosos, porque si tú decides tirar por el camino del copywriting o del podcasting, vas a necesitar formarte en esas áreas específicas, pero lo que me gusta es el sistema general, que luego tú puedes introducir distintas piezas y cada una de sí, estas piezas, que aquí lógicamente no tenemos tiempo para hablar de cada una en detalle, en el libro están, decir, oye, ¿deberías de hacer un podcast o mejor un blog? Pues ahí va a depender de tus sí, habilidades, de tus preferencias y esto sí, sí, sí. lo detallas muy bien. Y otra cosa importante que lo has dicho así de pasada, pero es muy importante y quiero recalcar, que no es lo mismo la audiencia que la comunidad. La audiencia al final es esa gente que va a ir a escuchar tu podcast o a ver tu vídeo en YouTube o a leer tu blog. La comunidad es, bueno, primero, estas personas pueden conocerse entre ellas y aquí ya estamos Ujú, hablando de un grupo de Telegram, de un grupo de WhatsApp, de un foro, de una membresía. Eso es una comunidad. ujú, Pero también que interactúen contigo. Es decir, en el momento en el que pasan de ser un consumidor de contenido pasivo, que lee tu blog, que escucha tu podcast o que lee YouTube, a que se apunta a tu lista de suscriptores y puede tener un diálogo bidireccional contigo, te ujú, puede responder un mensaje. Para mí eso también es comunidad. ujú. Es decir, no es solo el concepto de comunidad de necesito un foro, necesito un Claro, Discord, necesito un Telegram. El email, realmente conectar con la gente por email fuera de claro, algoritmos claro. es comunidad. Claro, totalmente, sí. Al final, lo que consigues con eso es hacer que más gente te entregue, como decía también antes, lo más valioso que existe en Internet, por lo que todas las empresas pagan y hacen publicidad y se vuelven locas, que es la atención, Mm, ¿no? Tú creas un vínculo, una comunicación, cuando efectivamente la haces bidireccional, empiezas a construir una comunidad de gente que luego al final van a ser tus primeros clientes, los más evangelizadores, los lovers de todo lo que hagas, de tus productos, y sobre eso se puede crear un gran negocio digital, ¿no? Que es de lo que va el libro, efectivamente. efectivamente, y luego vas estableciendo las etapas. Lo último, Dean, es la monetización, y tú aquí también tienes una visión que yo también estoy 100% de acuerdo, que quizás en algunos casos podría ser polémica, porque hay gente que aboga por tú tienes que vender el one thing, o sea, tú tienes que tener Ujú. tu one thing, tu producto estrella, tu servicio estrella, tu tal, y tú estás, vamos, yo estoy 100% de acuerdo, tú hablas de diversificar esos ingresos y de tener distintos productos y servicios dependiendo del momento en el que estés. Ujú. Sí, pero efectivamente, yo hablo de varios tipos que ahora te comentaré, ¿no? Si quieres un poco, Sí. de Ujú. varios tipos de producto que además tienen un porqué muy específico para hacer un negocio que llega a generar mucho dinero, pero para mí tienen todo, está encapsulado dentro de una fase concreta. Es decir, en una fase inicial tienes que poner foco en crear uno de esos productos, ¿no? Que como te digo, ahora si quieres entramos un poco más, ¿no? Ujú. Pero en la siguiente fase, cuando creces, ya tienes que ir a por el otro. Es decir, obviamente no todo se podría construir a la vez, por así decirlo, ¿no? Sino quizás ir poniendo foco en cada paso que vas dando. Por eso traté de enfocar el libro en pasos, que es un poco mi aprendizaje vital. Entonces, el primer paso que yo di, por ejemplo, de producto que pude vender, producto digital,
fue un infoproducto. ¿Por qué? Pues porque había una comunidad que le iba a comprar de forma rápida, de forma instantánea, porque había creado esa comunidad durante muchos años, que también es mi mensaje, ¿eh? Que yo tardé en monetizar. Yo no enseño entra en Internet y gana dinero rápido. Yo tardé un montón en ganar dinero. No, necesitas la visibilidad y la confianza previamente, Eso que es es. los dos pasos que hemos hablado. Eso es, eso es. Y eso a mucha gente le cuesta entender que tenga que estar mucho tiempo construyendo eso, pero bueno, eso ya quizás sería otro tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, producto digital a nivel infoproducto te permite una buena monetización porque un infoproducto vale más que lo que es el ticket medio de un mes de una membresía, ¿no? Un infoproducto puedes venderlo por unos pocos cientos de euros Uh-huh. normalmente y eso ya pues te permite capitalizarte rápido. Y luego para ti es fácil crearlo. Lo grabas, lo construyes, lo creas y luego te olvidas, ¿no? Son vídeos con principio y fin. Es un producto más para empezar a monetizar. Después de eso, pues iríamos a productos quizás de pago recurrente, ¿vale? Como podría ser una membresía, pero yo siempre hablaría en ese orden. Primero Sí. crearía un infoproducto, luego una membresía que ya te ha dado una experiencia, crear el infoproducto, ¿no? De cómo tienes que grabar, cómo tienes que hacer los vídeos, qué tipo de vídeos o de contenido funciona mejor con tu audiencia y ya extractas ese conocimiento para hacer un proyecto más ambicioso, que es contenido todo el tiempo, en mi caso, ¿vale? Una membresía de contenido, que fue lo que hice yo y lo que enseño en el libro, ¿no? Porque es un poco mi camino, esa comunidad ya más consolidada de pago recurrente. Ya tenemos pago único, pago recurrente, ¿no? Lo que estamos haciendo realmente en el pago recurrente es, fíjate, sacar una pieza del punto anterior que hemos dicho de construir una comunidad sobre los pilares del contenido de calidad, ¿no? Que es lo que hemos dicho. Es decir, yo puedo ahora decidir, mira, ¿sabes qué? Ahora el podcast en solitario de los jueves lo suprimimos. Ya no va a ser una pieza de contenido para atraer a personas nuevas o generar Bueno, ese descubrimiento, sí, sino que voy a convertirlo en un infoproducto recurrente, de pago recurrente. Es decir, sigo creando contenido, pero como ya no tengo la urgencia de más visibilidad, no me quiero quedar atascado en esa fase, lo que tengo que hacer es evolucionar hacia esa otra fase de monetización. ¿Cómo? No necesariamente triplicando mi audiencia, sino quizás añadiendo un nuevo producto, en este caso eso un es, producto recurrente para la audiencia eso que es. ya tengo. Simplemente saco una pieza de contenido, en lugar de subir 3 vídeos de YouTube a la semana, voy a subir uno y los otros 2 son para una membresía. O sea, pero Muy los bueno. fundamentos son los mismos. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, una vez ya tienes ese primer producto de pago único, la forma de poder pasar a ese segundo producto de pago recurrente, que se van a complementar muy bien, Sí. es lo que tú dices, del contenido que ya creas, puedes hacer una parte más privada, dándole una exclusividad, dándole más foco, más cariño y haciéndolo privado y Ujú, venderlo como algo recurrente. Al final, como tú bien dices, estamos hablando todo el rato de crear contenido, si lo piensas, ¿no? Y de estrategias para crear sistemas de monetización con ese contenido, ujú, ¿vale? ujú. En mi caso, luego, por ejemplo, el siguiente paso, ya tenía un producto de pago único y ya tenía un producto de pago recurrente basado en contenido, mis propias hard skills, que era el inbound marketing. Busqué a una persona que tenía otras hard skills, que era la programación, y creé un segundo producto de pago recurrente, ¿vale? Entonces tenían ya a partir de ahí 3 vías de monetización: infoproducto, formación, pago único; membresía, formación, pago recurrente, creada por mí con mis habilidades; y software, pago recurrente, creada con las habilidades de otra persona, que fue mi socio Gabriel, que era programador, ¿vale? Y con él construimos DinoRank. Entonces, Ujú. bueno, combinamos ambas líneas de negocio recurrentes, como son la membresía y el SaaS, porque además podíamos hacer cross-selling, ventas cruzadas, ¿no? Entre uno y otro, y 2 productos de pago recurrente son muy sólidos, si realmente son estables los dos, ¿no? Ya más que uno, se multiplica. Yo creo que aquí también un tema importante a tener en cuenta no es solo decir, venga, a ver cuántas fórmulas y voy a introducir afiliación y voy a introducir tal, es decir, por decir cuántas cosas puedo hacer. Yo creo que la forma de pensarlo es al revés, es decir, yo tengo una audiencia y esa audiencia le interesa, en tu caso, el SEO, ¿vale? Entonces, ¿qué le interesa a una persona que le interesa el SEO? Pues le interesa formarse, le interesa aprender, Eso le es. interesa estar a la última y le interesa tener herramientas. Claro, Bueno, entonces, de la misma forma que tú decides crear DinoRank, el fondo no es tan... La distinción no es si tú creas DinoRank o tú eres afiliado de Ahrefs o de SEMrush. Te quiero decir, el fondo es el mismo. El fondo es que tú sabes que tu audiencia tiene necesidad de herramientas. eso Entonces, es. la forma en la que tú vas a monetizar es satisfaciendo esa necesidad que tiene tu audiencia de herramientas. Otra cosa es que tú decidas lanzar tu propio software como un modelo de ingreso recurrente, o si tú decides llegar a un acuerdo con un Ahrefs o un SEMrush o un quien sea para vender su herramienta a cambio de una comisión. Eso es, No eso es. sería un error. Simplemente Claro. sería... La clave es
¿qué más necesita mi audiencia Eso es. que yo no les pueda estar dando con ese producto de pago único que es el primero que crea? Un ebook. Vale, yo creo un ebook. ¿Y la gente que quiere más? ¿Y la gente que quiere otra cosa? ¿Y la gente que quiere vídeos? ¿Y la gente que quiere un aprendizaje personal de tú a tú para hacerte preguntas y soporte? Ahí es donde dices, bueno, ¿qué le puedo ofrecer y qué modelos de negocio existen para poder monetizar esa necesidad? O sea, yo creo que ese es el ángulo. Sí, o sea, esto que has dicho es fundamental porque totalmente, o sea, es el pegamento para saber ese siguiente paso. Claro, en mi caso fue DinoRam, pero eso es el resultado tras todo un proceso de conocer a una audiencia que se ha construido durante años. Pero tú creas productos para esa audiencia que tú conoces, efectivamente, y productos que se complementan entre ellos. Tú todo el rato trabajas para tu audiencia, porque ya la conoces, tienes contacto con ellos. Como muy bien dices, la gente del SEO, ¿qué necesita? Para mí era muy evidente ver esa necesidad cuando ya estuve años, ¿no?, trabajando con la gente de la comunidad, pero necesita formarse y luego necesita softwares, tools, herramientas para... El SEO no lo puedes hacer con las manos, entiéndeme, o sea... Hay una parte digital que tú forzosamente tienes que hacer con una herramienta, por ejemplo, un keyword research o ver dónde está tu página web en Google, ¿no?, para hacer tracking o seguimiento de tus palabras clave. Pues era muy evidente que esas eran las necesidades. Entonces, una vez las detectas, ya aplicas, ¿no?, toda la parte de delegar, de habilidades que tienes tú, las que no tienes las buscas y vas creando productos, como bien dices, para esa audiencia. Y la clave, una vez más, es otro soft skill que hemos mencionado de pasada, que has mencionado tú, de la escucha activa, porque al final esto quiere decir que cuando tu audiencia te está escribiendo emails, en lugar de archivarlos, leerlos. Suena un poco absurdo, pero es que mucha gente no lo hace o lo delega a alguien que luego tampoco le explica lo que le está contando la gente. Te pongo un ejemplo de pensar fuera de la caja, ¿no? Fíjate que eso es un cliché tanto típico, pero mi audiencia, vale, emprendedor, ¿qué necesitan? Pues formación. Bueno, vale, pues ya está, esto está muy visto. ¿Qué más necesitan? Contactos. Decir, oye, yo tengo contactos, ¿no? Pues a lo mejor mi membresía podría ser, yo voy a poner a gente en contacto. O sea, quieras o no, yo he hecho, he hecho más de 400 entrevistas. Pues si yo puedo poner en contacto a uno con otro, igual no tengo que crear más contenido. Pues eso ya es pensar una membresía de una forma diferente. Me ha gustado. Otra cosa más, Dean. Oye, los empresarios y los emprendedores que yo conozco tienen sus problemas, ¿eh? Tienen sus problemas gástricos, tienen sus problemas para dormir, tienen su estrés. ¿Por qué no lanzo una línea de suplementos para emprendedores? Te quiero decir, en lugar de irte a la parafarmacia y comprarte cualquiera, ¿por qué no hacemos una con un buen branding, bien cuidada? Claro. O sea, eso sería un producto, una membresía recurrente, porque podría ofrecerlo como un offerbox, que tú cada mes te recibes tus dosis para descansar, para todo es natural, todo tal. Sí, ostras. Sí. Pensemos fuera, o sea, no digas solo voy a crear un producto de membresía, ahora me toca esto, pues venga, membresía, como todo el mundo. ¿No? Es pensar ahí. Y por último, Dean, tú tienes los servicios, que tampoco los dice... Mucha gente dice, no, el servicio es tiempo por dinero. Tú también tienes ahí en esa fase de monetización los lanzamientos. Eso es. Precisamente eso pone el broche final a lo que para mí es mi modelo de negocio actual, que son dos líneas de producto de bajo ticket recurrentes muy estables, como son membresía y software, un infoproducto pago único y luego, efectivamente, el último escalón sería venta de, es como un servicio paquetizado, digamos, que es de más alto ticket, ¿vale? Combino dos recurrentes bajo ticket con un alto ticket que tiene un sistema de lanzamientos, un modelo de monetización, mejor dicho, de lanzamientos, ¿vale? Una vez al año. ¿Cómo lo hago para escalarlo? Efectivamente, es difícil escalar más servicios si solo estás tú, pero a lo mejor no solo tienes por qué estar tú, ¿vale? Pues yo también me valgo del tiempo de otras personas que son mis socios, en este caso Jesús Roldán y Dani Llamazares, para dar mentoría SEO, para impartir mentoría SEO, que es un servicio ya más caro porque es mucho más personalizado, ¿vale? Que es la gracia de la mentoría, ¿no? Tú alquilas, entre comillas, pues la cabeza de alguien, las horas de alguien, su atención y su experiencia contigo. Y sus años de experiencia, claro. Claro, pagas por todo lo que esa persona ha conseguido, ha construido y ha aprendido durante años. Todo esto justifica, y la gente así lo entiende, que puedas hacer un producto de alto ticket. Entonces nos juntamos 3 SEOs, mis 2 socios y yo, y lanzamos un producto mucho más caro, ¿vale? En la edición anterior lanzamos a un ticket de 3.000 euros por alumno, y bueno, pues con esto hicimos un lanzamiento que se acercó a los 180.000 euros, ¿vale? Porque la gente veíamos que sí quería pagar más por un acompañamiento. No solo ver vídeos, do it yourself, ¿no? Que te lo haces tú mismo en la membresía, que sí, que está muy bien, pero había un nicho de gente que descubrimos entero que estaba dispuesto a pagar más para sentarse contigo, sentarse con nosotros ahí al ordenador, a que le dijéramos cómo hacía bien o cómo hacía mal el SEO. Y esto, pues igual, necesidad de la comunidad, nicho dentro de nuestra comunidad que seguimos atendiendo, un producto de una tipología totalmente diferente,
que tuvimos que aprender a monetizarlo y que ha sido muy rentable añadiéndolo a la cartera de productos, ¿no? Yo creo que, bueno, has hablado de un broche final y yo creo que esto es un broche final perfecto para nuestra conversación porque nos ha dado tiempo a hablar de los soft skills, de los hard skills y de desgranar un poco este sistema, incluso muchos de los componentes que van dentro de cada una de las piezas, ¿no? Es repetir que, lógicamente, en el libro entras en muchísimo más detalle, pero yo creo que ha sido un resumen bastante profundo de lo que van a encontrar y de por qué, al final, que me hagan caso los oyentes, que vale la pena, porque es que es justo lo que hablamos aquí una y otra vez, son las mismas fases ordenadas quizás de un poco de una forma distinta, y Dean es verdad que le introduce distintos matices que también son interesantes, pero el grueso, el fondo y sobre todo la filosofía de ir construyendo paso a paso, de primero audiencia y visibilidad, segundo confianza, la importancia del contenido, la importancia de la comunicación bidireccional a través del email y luego la diversificación en monetización, es un sistema que a mí me encanta. O sea, si no, no me lo hubiera apoyado así para preparar esta charla. Dean, por último, para terminar, danos rápidamente 2 o 3 aprendizajes clave. Yo tengo los míos apuntados, vamos a ver si coinciden, pero ¿cuáles son con los que tú resumirías todo? O sea, los aprendizajes que te llevas de este 0 a 1 millón. Vale, pues venga, te digo algunas cositas que conmigo resuenan más. Por ejemplo, una de ellas es que tienes que conocerte tú a nivel personal antes de empezar en Internet a emprender. Es decir, vale, todo el mundo quiere dinero, pero ¿hasta qué punto quieres dinero? ¿Y es dinero? O sea, ¿qué hay detrás de esa capa? ¿Es reconocimiento? ¿Es autoestima? ¿Es demostrar a alguien? ¿Es demostrarte a ti mismo? Tiene que haber una fase de introspección brutal, personal, para saber hasta dónde estás dispuesto a llegar, ¿vale? Y esto lo digo porque muchísima gente, entre los cuales yo me incluía cuando empezaba, no se terminan de conocer tanto realmente. Tú crees que te conoces, pero es en una capa superficial. Es cuando haces un trabajo de desarrollo personal y de ir transcurriendo todo este camino cuando te vas descubriendo, ¿no? A ti mismo. Eso sería una, conócete bien de una forma muy profunda, trabájate, ya sea tú solo, con terapeutas o como sea, pero conócete y conoce hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y otro aprendizaje que yo he sacado es que, bueno, la libertad es cara, entre comillas, ¿vale? En el sentido de salir del sistema que nos enseñan, de tienes que entrar en un trabajo, pues, que son 8 horas al día, de tal hora a tal hora, pagado con este techo y obedeciendo unas normas. Es caro, pero merece la pena, ¿vale? Merece la pena sobre todo si al final tú disfrutas el camino. ¿Vale? Es decir, enamórate del camino, de todo lo que estés haciendo, de todo ese proceso, sabiendo que al final va a tener grandes beneficios para ti o vas a llegar a un punto donde querías llegar, pero no lo hagas, ¿vale? Solo por el hecho de llegar ahí si no estás disfrutando el camino. Porque muchas veces el camino es muy duro, tú te transformas en una persona que no eras al comienzo, tú te vuelves más ambicioso, te exiges más, como tú decías antes, eres tu peor jefe, y si no consigues un equilibrio en ese camino y disfrutarlo, incluso aunque llegues a conseguir esa libertad que todos buscamos, geográfica, de tiempo, de dinero, ni siquiera merece la pena muchas veces, ¿no? Así que bueno, destacaría un poco eso. Sí, no, y es perfecto. Y eso del disfrutar del camino, muchos oyentes saben, porque raro es el mensaje en el que no se lo incluyo cuando me escribe alguien. Digo, mira, procura disfrutar, porque en tu libro, de hecho, cuentas como cuando tú ganabas esos euros por escribir artículos, tenías la misma ilusión y la misma gratificación que ahora con el millón, ¿no? Entonces, ¿y qué nos demuestra eso? Pues lo que nos demuestra es que si tú solo estás persiguiendo un objetivo de 1.000 euros al mes, o 10.000, o 100.000, o 1 millón, siempre va a haber otro, porque luego están los 10 millones y los 100, o sea, no sé, Vilma Núñez vaya por no sé cuántos, o sea, ya tiene 80 personas, o sea, ya tiene una escuela y una universidad. Claro, nunca se acaba. Nunca se acaba. Entonces, si tu felicidad barra gratificación, satisfacción o lo que sea, o disfrute en general de tu vida, depende de estas métricas de dinero, o de suscriptores, o de oyentes, o de reproducciones, nunca vas a llegar, porque cuando llegues, el siguiente escalón lo vas a tener mucho más cerca y lo vas a ver al alcance de la mano. Entonces, otra vez, no te vas a permitir estar feliz. Yo, fíjate, coincido con eso. Te voy a decir las 3 cosas con las que me quedo yo después de leer tu libro. Primero, piensa en grande. Es decir, disfruta del momento, pero piensa en grande. Son 2 cosas sutiles, pero importantes, ¿no? Es decir, tienes que disfrutar de dónde estás ahora, decidir hasta dónde quieres llegar y, oye, no pasa nada por plantarte y decir, oye, yo aquí estoy muy a gusto. A mí ahora me dices, Óscar, ¿por qué no montas una agencia de podcasting y vais a crear podcast y vais a Iberia y vais a Endesa? No, quita. O sea, no quiero, tío. O sea, sé que hay dinero en la mesa, sé que hay oportunidades. No quiero. Entonces, disfruta de dónde estás, disfruta de cada paso, pero a la vez piensa en grande. Es decir, piensa siempre cuál es el siguiente, porque en Internet no hay límites. Segundo, paso a paso. Yo lo que he visto de tu libro es una escalera de caracol
que está a oscuras. Y a medida que vas subiendo peldaños, se ilumina el siguiente. Qué bueno. Tú no sabes dónde acaba esa escalera. Ni cuántos pasos hay, ni cuántos vas a querer dar. Entonces, oye, céntrate en dar el siguiente paso y el siguiente se irá iluminando. Esto lo ves muy claramente en la última fase de tu libro cuando explicas el sistema, ¿no? Y por último, desaprende y experimenta. Es decir, creemos que lo sabemos todo, pero mira, tú el copy... A ver, es una cosa que ha sido casi una epifanía reciente, o sea, relativamente, ¿no? Sí. Yo también, yo el email marketing estoy ahora como si estuviera un niño pequeño descubriendo, y entiendo que sea algo de esto, pero ahora estoy aprendiendo a editar y a resumir y a sintetizar, y es como empezar de cero, es decir, nunca acabas de... Cuando crees que dominas algo, el podcasting, el copy, el email... no has hecho más que rascar la superficie. Cierto. Entonces, siempre le puedes dar una vuelta más de rascar y eso requiere desaprender lo que crees que ya sabes y decir, oye, ¿y si hago esto de otra manera? ¿Y si ahora en lugar de enviar 7 emails a la semana como hace todo el mundo, escribo uno pero me paso 3 días editándolo para que ocupe la mitad? ¿Qué pasa? Bueno, Entonces, siempre hay algo y eso requiere desaprender y estar continuamente experimentando. Así que esas son las 3 lecciones que me saco yo del libro de Dean Romero. El libro es Cómo gané mi primer millón de euros en internet y cómo tú puedes ganar el tuyo, Dean. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros por tercera vez. Ha sido un placer charlar contigo. Yo no sé si tienes que dar coordenadas de contacto, pero en todo caso, danos algunas URLs para que los oyentes que todavía no te conozcan o, bueno, que quieran echarle un ojo al libro o los proyectos. ¿Dónde estás? Vale, pues sí, todo esto podéis encontrarlo con los emails que voy mandando y demás, pues en mi landing personal, que es deanromero.com, y luego también pues hablo de un poco mi día a día, muchas veces como emprendedor o cosillas también más personales, o el libro también alguna vez en mi cuenta de Instagram, que es @deanromero10. Así que bueno, pues yo creo que principalmente en esos 2 sitios podéis saber más de mí, también en mi blog, blogger30.com, que además este año estoy retomando otra vez la creación de contenido porque es una cosa que disfruto mucho. Y bueno, esas serían mis coordenadas. Y nada, Óscar, darte también las gracias porque siempre que hablo contigo estoy súper a gusto. Ya son muchos años, ¿no?, que he tenido la suerte de compartir ocasionalmente muy grandes conversaciones contigo. Y el resumen que has hecho me parece estelar. De hecho, me lo he apuntado porque, vamos, lo has resumido muchísimo mejor que yo y me encanta. Me encanta. Y, oye, yo mismo aprendo también escuchándote mucho desde hace muchos años ya. Así que nada, muchísimas gracias. Me alegro, Dean. Pues nada, muchísimas gracias por la visita. Vamos a incluir todos esos enlaces en la descripción del podcast que nuestros oyentes pueden escuchar en esta misma herramienta que están utilizando para escucharnos ahora mismo. Y nada, Dean, feliz año, que vaya bien este 2023 y seguro que volvemos a hablar. Igualmente, tío. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si te gusta este podcast, si te gusta la Academia de Marketing Online y quieres aportar tu granito de arena, lo mejor que puedes hacer es dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos formar, inspirar y motivar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Y si tú también sueñas con emprender online, pero te paraliza la cantidad de información disponible y no sabes por dónde empezar, o crees que es muy difícil, o piensas que tú no vales para esto, te invito a ver la clase gratuita que he grabado para ti donde explico los pasos fundamentales para poner en marcha un negocio sólido en internet desde cero, en el orden correcto y de forma súper fácil de entender. Puedes ver esa clase en www.oscarfeito.com/clase. Y te prometo que te ayudará a ponerte en marcha si todavía no lo has hecho y también a revisar los cimientos de tu negocio si ya has empezado, pero te gustaría crecer más rápido. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital con éxito. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.